Hay películas que marcan nuestra infancia, pero al volver a verlas como adultos nos enseñan lecciones profundas sobre quiénes somos y en qué nos convertimos. Cómo entrenar a tu dragón es una de estas películas. En este video hablaremos sobre Hippo, Chimuelo, porque a veces la criatura más incomprendida y el chico más tímido son simplemente dos seres que el mundo no ha sabido mirar con compasión. Desde el primer minuto nos podemos dar cuenta que Hippo es un inadaptado. En una aldea de vikingos rudos él es todo lo contrario, flaco, torpe, inseguro y lo peor de todo, su padre estoico el Vasto lo ignora o lo tolera con resignación. Pero lo interesante de Hippo es que tiene cualidades que no encajan en su mundo, piensa, observa y se cuestiona. Pero estas cualidades en un contexto donde solo es premiada la violencia lo convierten en un bicho raro. Al inicio intenta hacer lo que los demás quieren, valiente, cazador, asesino de dragones, pero fracasa. Solo cuando se atreve a ser él mismo, empático, reflexivo, creativo, es cuando realmente comienza a florecer. Nietzsche alguna vez escribió que el individuo siempre ha luchado para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y alguna vez es asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Hippo no nace como un héroe, se hace uno. Al contrario de su padre estoico, su liderazgo no proviene de su fuerza, sino la capacidad de cambiar la mirada del mundo que lo rechazaba. La relación más importante de esta historia nace del reconocimiento mutuo entre dos seres solitarios. Hippo derriba una furia nocturna, el dragón más temido. Va al bosque decidido a matarlo, pero cuando lo ve atrapado, vulnerable, sin poder volar, se detiene. Porque al verlo se da cuenta que no es una amenaza, sino un reflejo de sí mismo. Ambos son únicos en su especie, Chimuelo es el último de los suyos, Hippo el único en su tribu con una mirada diferente. Ambos están heridos y ambos están solos. Y ese reconocimiento genera algo más fuerte que la obediencia, la empatía. Hippo ve el miedo en los ojos de Chimuelo y ve su propio miedo. Y justamente en ese instante preciso de silencio es cuando nace un vínculo que cambiará el destino de toda una civilización. En ver que el valor se mide por el tamaño de tu hacha, por tu fuerza de pelea y por cuántos dragones puedes matar. Y bajo esos estándares, Hippo es inútil. Pero en silencio y con paciencia él comienza a observar dragones, aprende sus comportamientos, estudia sus hábitos, se da cuenta de que no son monstruos, sino animales incomprendidos. Su mente se vuelve su arma más poderosa. Mientras los demás usan el cuerpo, él usa el pensamiento y empieza a crear, a innovar, a resolver lo que nadie más podía resolver. Citando a Simon Weil, la inteligencia es la facultad de poner en pausa el juicio. Hippo no es como las demás personas en Berg, él no transforma su miedo en violencia. Su curiosidad y capacidad de asombro es lo que le hacen analizar situaciones diferentes a los demás y logra transformar su diferencia en un don. Tristemente los dragones eran vistos como enemigos, no porque lo fueran, sino porque nadie se había detenido a comprenderlos. Lamentablemente lo desconocido siempre ha generado miedo y con el tiempo este miedo se transforma en odio. La ignorancia se traduce en violencia y así funciona la historia, quemamos lo que no entendemos. Pero Hippo no sigue ese camino, su primera reacción ante el miedo no es atacar, sino observar, en lugar de reprimir su asombro, lo cultiva. Hippo nos recuerda algo fundamental, lo desconocido no siempre es una amenaza, a veces es la puerta a una nueva forma de vivir. Estoico el Vasto hace todo el honor a su nombre. En toda la historia hay una tensión constante que no se resuelve con un rugido de dragón ni con una batalla, la relación entre padre e hijo. No es casualidad alguna el nombre de Estoico el Vasto, puesto que su nombre representa exactamente quién es. Estoico es como la corriente filosófica que nos enseñaba a soportar el dolor sin quejarse o hacer lo correcto sin esperar reconocimiento. El padre de Hippo es vasto como el mar, imponente, fuerte y frío a la distancia. Él no se permite vacilar, no se permite dudar, no se permite llorar, porque cree que un líder debe de ser una muralla, no un puente. Por debajo de toda esa rigidez existe un miedo. El miedo de que su hijo flaco, curioso, torpe y diferente no sobreviva al mundo que él ha tenido que resistir. El miedo de que cuando él muera su legado y su tribu queden en manos de alguien que no parece estar hecho para el combate. Estoico ama a Hippo pero no sabe cómo, ama desde el deber, desde la exigencia, desde el molde. Intenta enseñarle a su hijo a ser fuerte pero lo hace a su manera, tratando de convertirlo en una versión menor de sí mismo. Y al hacer esto comete uno de los errores más humanos, confundir protección con control. Epicteto decía: no enseñes a tu hijo a ser rico y poderoso, enséñale a ser sabio, para que cuando sea adulto sepa valorar lo que realmente importa. Estoico no se da cuenta, al menos al principio, de que su hijo no necesita más fuerza, necesita ser validado como es, que lo miren y lo acepten, no por lo que debería ser, sino por lo que ya es.
Lo más devastador no es que el padre comprenda al hijo. Lo más devastador es que el hijo durante buena parte de su vida piensa que se tiene que convertir en algo que no es para ganarse el amor de su padre. La aldea vivía en una guerra constante entre dragones, pero esa guerra solo era la punta del iceberg. Los dragones atacaban porque eran obligados por un dragón alfa. Nadie lo sabía, excepto Hippo. Al enterarse de esto, Stoico hace lo que siempre ha hecho, ir directo hacia el combate. Pero por primera vez a Stoico el basto no le funcionaría esto, ya que el enemigo es más grande de lo que puede vencer. Aquí es donde Hippo se levanta, el muchacho que todos subestimaban, al que no sabía pelear, ahora guía, lidera, no con fuerza, sino con estrategia, no con odio, sino con conexión. Nos enseñó que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Hippo no salva a su tribu, les enseña a mirar distinto, a dejar de atacar aquello que no entienden y empezar a abrazarlo. Pero como pasa con toda relación verdadera, llega un punto de inflexión y es cuando Stoico por fin lo escucha. No como un jefe escucha a un subordinado, sino como un padre escucha a su hijo, no con autoridad, sino con total humildad. Ahí es cuando se da cuenta que Hippo no es una versión defectuosa de él, sino una evolución, que lo que Berk necesitaba no es otro basto, sino alguien que vea más allá de lo que ha sido. Carl Rogers escribió: lo curioso es que cuando me acepto tal y como soy es cuando verdaderamente puedo cambiar. Y lo mismo ocurre en esta relación padre-hijo. Cuando Stoico se da cuenta de esto, deja de moldear a Hippo para empezar a acompañarlo. Stoico Hippo nos recuerda que el amor entre generaciones no consiste en replicar patrones, sino en reconocer que el cambio, aunque duela, es también una forma de honrar lo que vino antes. Después de todo, lo más poderoso no es el combate final, es la mirada de Stoico cuando ve a su hijo como realmente es, no como una decepción, sino como un líder, y le dice: estoy orgulloso de llamarte mi hijo. Y esta frase cierra todo un arco emocional para Hippo, porque no solamente es el reconocimiento de su padre, es sobre una verdad más profunda, puesto que sus debilidades se convirtieron en fortaleza y que lo que parecía locura en realidad era sabiduría. Stoico honra la evolución de su hijo con humildad. Este reconoce que estaba equivocado y este acto es tan valiente como ganar cualquier otra batalla. Porque al momento de aceptar que uno se ha equivocado en la forma de amar, es quizá una de las transformaciones más profundas que el ser humano puede tener. Cómo entrenar a tu dragón no es solo una película sobre domar bestias, es una metáfora sobre cómo domamos nuestros prejuicios, sobre cómo el cambio viene de quienes se atreven a mirar distinto, y sobre cómo la ternura, la compasión y el pensamiento pueden ser más fuertes que cualquier arma. Carl Jung alguna vez dijo: aquello a lo que más temes enfrentarte probablemente se convierta tu mayor posibilidad de crecimiento. Hippo enfrentó a su tribu, a su padre y a él mismo. Y en este proceso nos enseñó que a veces para cambiar al mundo tenemos que dejar de temerle al dragón. Muchas gracias por el video. Si quieren ver más contenido como este, donde mezclemos filosofía, reflexiones y cultura pop, háganme saberlo en los comentarios. Muchas gracias.